Estimados colegas, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Antes de empezar con nuestra sesión, por favor, un retorno para el audio, si se escucha correctamente, por favor. Sí se escucha, licenciado. Gracias, muy amables. Vamos a empezar con este tema del día de hoy. Miren, a raíz de precisamente un poco pensando en la idea de ir ordenando, llamémosles los resultados que se espera de las instituciones públicas en general. Este tema de la modernización de la gestión pública pasa por una interesante pregunta, ¿no? Es decir, cada una de las instituciones en nuestro país y un poco pensando también en nosotros como universidad y además como programa de estudios de agronomía, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es, para qué hemos sido creados? O sea, qué rol, qué papel jugamos en la idea de vincularnos con la población, con los clientes. En ese sentido, a partir de la década de los 80 empezó este otro tema más que importante, denominado la gestión estratégica, ¿no? Y a partir de esto es que vamos a desarrollar este tema, puesto que precisamente se relaciona con la idea de familiarizarnos con los términos de planificación y la gestión estratégica por resultados, ¿no? Dos temas que hoy en día forman parte de, del quehacer de todas las instituciones. Y vamos a ver luego en los siguientes temas cómo es que a partir de estos dos aspectos, lo que se denomina también el gobierno electrónico del gobierno, también se va uniendo a este esfuerzo de utilizar los recursos del Estado de la manera más eficiente posible. Recuerden siempre que esto está en el marco de los procesos, esto es parte de toda una estrategia de largo plazo hasta que se comience a institucionalizar en la gestión pública propiamente dicho, ¿de acuerdo? Veamos entonces, aquí la idea es que como logro de la sesión es que debemos de identificar la terminología básica de la gestión estratégica, ¿sí? Para ver cuáles son los términos, las palabras comunes que debería de existir entre todas las instituciones públicas para entender claramente que a qué nos estamos refiriendo con el tema de gestión estratégica. Y obviamente esa gestión estratégica, como veremos ahora, no solamente es un escrito, sino que eso tiene que ser visto dentro de la parte funcional, dentro de la parte operativa de todas las instituciones. Esto también en alguna literatura tiene que ver con lo que se denominan los aspectos misionales de, de las instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tema aquí, cuando hablamos de conexión, es qué es lo que tendríamos que ir entendiendo por el tema de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, por aquí hay algunas palabras, a veces suena un poco rimbombantes, a veces como que nos aleja de lo que realmente es cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión estratégica, la planificación estratégica, ¿no? Vamos a ver que para esto hay una suerte de lógicas, ¿no? Pero que nos lleva en esencia a hacer un acto que todas las instituciones debiéramos de hacerlo, hacer un alto en nuestras actividades para entrar a una etapa reflexiva de hacernos las preguntas pertinentes de la existencia de la institución como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la idea de la exploración, empecemos primero por algunos aspectos básicos, ¿no? Al hablar, por ejemplo, del planeamiento, debemos de estar pensando
vinculándonos o orientándonos a un tema de cambio de mentalidad en la idea de la manera de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del planeamiento hoy en día, cuesta mucho entender que durante mucho tiempo, desde que fueron creadas las instituciones públicas, se empezaron a desarrollar un conjunto de proyectos, acciones, actividades en cada institución, pero que sin embargo, a lo largo del tiempo, esas actividades nunca se tomaron el tiempo de hacer un alto y hacer una reflexión de las instituciones. Hago un primer paréntesis, un poco pensando en lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el tema de la acreditación. Parte, como veremos ahora, de esto que llamamos planeamiento es siempre estar vinculado con esa palabrita evaluación. En todo momento hoy en día, por ejemplo, tratando de vincularnos con el tema de la acreditación, se habla de la evaluación, es decir, a ver, diseño curricular, la norma dice cada 3 años se tiene que evaluar. Ah, qué interesante. ¿Qué dice la acreditación? Que cada periodo a los egresados, con ellos se tiene que elaborar, desarrollar un conjunto de instrumentos para evaluar el resultado, ¿no? Entonces, vamos entrando a estas prácticas permanentes de hacer una suerte de retroalimentaciones con nosotros mismos. Ejemplo, se evalúa el desempeño de una institución en el año. Pero ¿por qué se hace esto? Porque en realidad lo que se intenta es vincularnos con el ciclo de Deming, que es la mejora continua. Y en ese sentido, cuando uno ya mira de mucho más, de una mirada más amplia, qué significa el planeamiento, como lo tenemos ahí en pantalla, significa cambiar la mentalidad, es decir, establecer procesos de cambio, de comportamientos, de actitudes, ¿sí? Respecto a, esa es un poco la idea, respecto a, y esto en realidad no es nada fácil, precisamente por eso, por lo que les decía, ¿no? Mucho tiempo ha pasado, las instituciones, cada una, por la manera en la que han sido estructuradas, creadas en su funcionamiento, han venido desarrollando actividades, proyectos, pero que nunca se hizo un alto para evaluar si lo que se está haciendo es correcto o no. Por eso es que en esta primera etapa no solamente es pensar que el planeamiento es un documento, que el planeamiento no solamente es establecer una línea en el tiempo de qué es lo que se tendría como posibilidades en el futuro, sino es un tema de cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad nos lleva a la teoría precisamente del cambio, ¿no? ¿Qué ocurre con las instituciones públicas en el Perú? Como veremos más ratito, hay estudios que indican, de ahí surgen las palabritas, por ejemplo, del statu quo, es decir, del latín, ¿no? Estate quieto. Y eso es porque en esa suerte de estar quietos, hemos hecho de nosotros mismos un conjunto de comportamientos, en el sentido de que así estoy bien, he utilizado un espacio para mi confort, es decir, todo eso ha creado, por ejemplo, esta idea de, de no hacer un alto en nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, el planeamiento hoy, ¿sí? Es un proceso dinámico, es decir, esto ya es una suerte de periodos consecutivos. Hablando nuevamente de nosotros con la acreditación, termina un periodo académico y no es como antes lo hacíamos, ¿no? Termina un periodo académico, cada uno se va de vacaciones y hoy no, es decir, termina un periodo académico y tenemos que reflexionar, tenemos que trabajar en la idea de la evaluación para ver qué pasó en ese semestre, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué modificamos, qué cambiamos, con la idea de los planes de mejora, ¿no? En qué proceso o qué tema de la funcionalidad de la institución cambiamos, ¿no? En ese sentido, hablar de la planificación exige necesariamente tener información tanto interna como externa, es decir, no podemos, ¿sí?, establecer ningún proceso de cambio mientras no tengamos una data,
la información, una métrica que nos indique, o sea, qué modificar, hacia dónde ir nuevamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de la planificación estratégica, ella por sí misma establece ciertas particularidades. Una de estas características del hablar de la planificación estratégica es el largo plazo. Entonces, en este aspecto sí hay que tener un poquito de cuidado. Es decir, ¿qué significa el largo plazo? ¿Sí? Porque el largo plazo puede ser mañana, el largo plazo puede ser de aquí a fin de mes. En ese sentido, hay ciertas convenciones, ¿sí? Hay ciertas convenciones que se orientan a entender que el largo plazo es más de un año. De ahí que este criterio se empieza a utilizar ya en la gestión pública, en el actuar mismo del Estado. Por ejemplo, hoy en el ámbito del presupuesto, para que se tenga una proyección en el tiempo, se habla, por ejemplo, de la programación multianual de inversiones. ¿Y cuál es ese periodo de programación? 3 años. ¿Ok? Y se trata de hacer coincidir precisamente también con un documento que ahora veremos al rato, es los planes estratégicos, que también son de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la característica de los planes estratégicos, hablar del largo plazo. Luego, se refieren al hecho de lo que se debe de hacer, es decir, como una proyección de qué es lo que se tendría que hacer, ¿sí? Orientado indudablemente a un resultado vinculado a la esencia misma de la institución, ¿de acuerdo? Luego tiene que ver con el sentido de dirección, es decir, hacia dónde queremos llegar en este concepto casi nuevo que se viene empleando del cierre de brechas. Y el cierre de brechas, esto, entenderlo como el ideal, hacia dónde pretendemos llegar y dónde estamos, de manera que siempre va a haber un cierre, una brecha que definitivamente no la vamos a cerrar en un periodo. Eso es justamente el largo plazo, es decir, esto es en etapas. Un ejemplo muy sencillo de la idea de la dirección en el sentido, ¿no? Cierre de brechas. Una localidad, en el ámbito geográfico, en una intervención municipal, por ejemplo, solo el 30% de la población tiene el servicio de saneamiento básicos, agua y desagüe. Sin embargo, llegas tú a ser alcalde y definitivamente te das cuenta que eso hay que resolver, seguro que sí. Sin embargo, pensar que quieres contar con el servicio de saneamiento básico para todos los que no tienen, es claro que no lo vas a hacer ni en un año ni en 2 años. Por eso es que se habla de una proyección en el mediano y largo plazo, ¿no? En el sentido de que se proyecta, vamos a empezar a cerrar brechas en este primer barrio, segundo en este segundo barrio, así, progresivo, ¿no? Porque por una sencilla razón, los recursos y la parte operativa también tienen que ser ordenadas. Esa es la idea de esta particularidad. Luego hablamos del entorno respecto a los recursos. Se trata de optimizar el uso de los recursos sabiendo claramente hacia dónde queremos ir. Y esto obviamente intenta que en el tiempo sea eficiente la institución, ¿sí? En el uso de este recurso. Luego hay algo que es fundamental, es el tema de las prioridades, ¿no? Todos, absolutamente todos, las instituciones en esta idea de las brechas, nos daremos cuenta que algunos tienen más brechas que cerrar que otros, seguros, ¿no? Sin embargo, ante la imposibilidad de contar con todo el recurso financiero, por ejemplo, se establece, propio de la metodología, una suerte de prioridades, ¿no? Tratando de establecer qué es lo primero, qué es lo segundo. Y para eso también hay metodologías que se establecen para establecer precisamente las prioridades. Luego viene un tema de lo que es el proceso dinámico y continuo, es decir, esta idea de lo dinámico y continuo es en esta suerte de evaluaciones permanentes de resultados, ¿no? Eh, pero que es fundamental que participen también los llamados stakeholders,
¿sí? Cuando participan los stakeholders, los involucrados, precisamente ayuda a entender de mejor manera qué es lo que está ocurriendo con el desarrollo, por ejemplo, de un conjunto de proyectos o actividades de la institución. Y obviamente tenemos el tema de la información interna y externa. Eso es básico porque mencionábamos en antes que esto ayuda en la métrica, en la idea de la medición de ese cierre de brechas, ¿no? A través, obviamente, de un permanente recolección de datos, ¿no? De los procesos. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de eh, hacia dónde apunta el tema de la planificación estratégica, tiene que ver indudablemente con los cambios, lo que antes decíamos, ¿no? El antes y el después. En este caso es el hoy, ¿sí? Y qué es lo que se denomina la visión como organización, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, ¿no? En la idea de eso, lo que llamamos los aspectos misionales, una mirada al futuro. O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos llegar a cambiar esta realidad de hoy, por ejemplo? Y hay una imagen que se les ha presentado a ustedes, por ejemplo, de los niños. Queremos que se eduquen. O sea, la mirada es cómo queremos que se eduque en el futuro, ¿no? O sea, en cuáles serían, llamémosle, los estándares. Y en ese aspecto tenemos que ser también muy cuidadosos porque la idea de establecer esa mirada del futuro tiene que ser coherente también con nuestro entorno de la realidad en la que vivimos. Sin embargo, siempre vamos a este aspecto de pretender mejorar en todo aspecto las condiciones de vida de los usuarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este resultado del planeamiento, es, por ejemplo, orientar la organización al criterio del enfoque del ciudadano, se le denomina esto, ¿no? O sea, porque todo el accionar del Estado en general se aboca a él, al ciudadano, que fundamentalmente hay un concepto que hoy en día se maneja dentro de esto que se denomina la gestión, la nueva gestión moderna del Estado, en todo momento el tema de la generación de valor. Y eso nos lleva al tema esto de entender claramente que cada accionar que se establezca en la institución busca siempre esto que se denomina una finalidad pública, por ejemplo, ¿de acuerdo? En la idea de utilizar lo que antes mencionamos eficientemente los recursos en el tiempo. Ahora bien, hablar de una mirada en sí a la visión estratégica de las instituciones es entender que hoy en día, por ejemplo, podemos tener diversos objetivos, pero cuando los objetivos que se tiene como institución están desordenados, entonces eso nos lleva a solamente actuar. Sin embargo, lo que intenta esta mirada de lo que llamamos la gestión estratégica es ordenar, ¿sí?, estos objetivos básicamente en una dirección que nos permita tener ciertas coherencias en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que se pretende con este enfoque. Ahora, por eso que hablamos de una institución sin visión y una institución con visión, por ejemplo, ¿no? Cuando se tiene una visión clara de lo que se quiere, esto nos ayuda mucho. Ejemplo, si ustedes recuerdan, colegas, ya hace unos meses atrás trabajamos, por ejemplo, entre todos teniendo una propuesta respecto a la visión de la facultad, si ustedes recuerdan, ¿no? Y una de estas características es que, pensando en el estándar, nos dice que tiene que ser participativa. ¿Por qué? Porque entre todos, ¿sí?, hacemos una construcción social entre todos lo que queremos, ¿no? De allí que el pensar de una manera organizada, como visión, nos va orientando de mejor manera también luego el accionar que tenemos. Ahora, ¿cómo es que se establecen, cuál es la manera de establecer el planeamiento estratégico? Aquí hay una suerte de una línea de tiempo. Primero, en nuestro país hoy existe el SINAPLAN, que forma parte, esto es el sistema, ¿no?, que forma parte del CEPLAN, ¿no? Es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
donde básicamente lo que se hace es, como sistema, organizar desde la parte orgánica de las instituciones rectoras, pasando por el tema de los subsistemas, y estableciendo las relaciones funcionales de cada una de ellas, ¿no? Entonces, lo primero que se ha hecho en nuestro país, nuevamente, porque ustedes ya deben de conocer que en la década de los 90 se suprimió la institución vinculada al tema de planificación, el Instituto Peruano de Planificación, ¿no? Se suprimió, y recién el año 2008 es que nuevamente empezamos a hablar del tema del planeamiento estratégico. En ese sentido, hay objetivos, 6 básicos de este sistema, ¿no? El primero, por ejemplo, es orientar y definir los métodos que se orienten a establecer de mejor manera lo que significan los planes estratégicos, ¿sí? En todo nivel. Si ustedes recuerdan, haciendo memoria, allá por los años 2010 en nuestra facultad se logró construir, porque ya existían metodologías, un primer plan estratégico, si ustedes recuerdan. Lo elaboramos entre todos, ¿no? Y luego de pronto ya no hicimos más. Y claro, luego nos poníamos a pensar que luego la universidad también tenía su plan estratégico, las otras facultades también, si ustedes recuerdan, como que cada uno quería tener su propio plan estratégico, ¿sí? El tema es que si uno comparaba, por ejemplo, un plan estratégico de una facultad, de un municipio, de cualquier institución, es como que cada uno tuviese, llamémoslo, un formato distinto y una manera de entender lo que es el diseño, de un plan estratégico, ¿no? Eh, a partir de esto, por ejemplo, el C-Plan hoy tiene formatos establecidos, tienen estructuras en la que igual todas las instituciones ahora nos guiamos, ¿sí? Y también se han establecido ciertas prioridades para entender quiénes sí deben de contar con los planes estratégicos. El segundo aspecto es precisamente las capacidades de los que vivimos o hacemos la institución, en el sentido de establecer esa idea del fortalecimiento de las capacidades para la gestión estratégica. El tercer aspecto se relaciona precisamente a intentar poco a poco en las instituciones desarrollar los procesos vinculados a resultados, a la gestión por resultados, porque esto es parte de los pilares, si ustedes recuerdan, de los principios de la modernización del Estado, ¿no? El cuarto aspecto tiene que ver con la idea de la interrelación que debe existir entre las instituciones. Em, Uno de los errores que se cometió durante bastante tiempo era esta suerte de divorcio que existe entre unos y otros como instituciones, a partir de la idea de la creación del SINAPLAN, que se busca fortalecer, por el contrario, esas sinergias que deben existir entre las instituciones, ¿no? De manera que exista ciertos ordenamientos. Ejemplo, Gobierno Regional de Junín, el plan estratégico de la región Junín indudablemente debe ser nuestro referente como institución para poder elaborar el nuestro, por ejemplo. Entonces, a partir de esto ya se habla de una suerte de alineamiento estratégico, justamente para ir cumpliendo las políticas que se desarrollan en nuestro país. Y obviamente está el tema de la visión compartida que se tiene de nuestro país, ¿no? Por eso es que veremos ahora mismo que el CEPLAN ha sido una de sus preocupaciones precisamente formular esto llamamos este plan, primero el plan bicentenario, y hoy ya tenemos un nuevo plan donde, entre otros aspectos, está el tema de la visión de nuestro país, que es lo que se pretende como sociedad, como país, ¿no es cierto? Bien, ¿qué cosa tenemos aquí? En este sistema, primero tenemos al CEPLAN como el ente rector, y CEPLAN a su vez tiene que considerar esto que se denomina el acuerdo nacional en términos de las políticas de Estado, ¿sí? De las 35 políticas de Estado,
que el CEPLAN luego las intenta o las formula, las desarrolla en esto que denominamos primero el Plan Bicentenario, ¿no? Eh, a partir de esto, a partir de esto tenemos parte del sistema, un consejo directivo que está a cargo precisamente de la presidencia, de la Secretaría del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Entonces ahí tenemos un ente rector normativo, ¿no? Luego tenemos la dirección ejecutiva, el Consejo Consultivo, que es un conjunto de profesionales vinculados al tema de la planificación y que básicamente es un ente que coordina a través de ese plan en cuanto a las formulaciones de la implementación de las políticas. Ahora, ¿cómo es que a nivel del CEPLAN se establece y cómo nos vincula a nosotros, por ejemplo, como facultad, el hecho de que se tenga todo un sistema y un proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Miren, hago un paralelo, fíjense, con algo bonito que ocurre hoy en día, precisamente en el ámbito, por ejemplo, de los diseños curriculares, ¿no? Y el diseño curricular, haciendo hablando en micro, hablamos primero de cuáles son esas competencias del agrónomo, ¿no? Eso es una construcción entre todos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de agrónomo queremos? Aquí de manera semejante, como sociedad, es cuáles son esos escenarios sobre el cual se mueve el mundo entero para a partir de ello ir enfocándonos en un tema de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Igual, entonces, ¿dónde, en qué entorno se mueven las competencias de los agrónomos? O sea, es similar en ese aspecto, ese nivel de vinculación con el contexto, ¿no? Eso nos ayuda mucho, porque ese contexto cambia, es cambiante, ¿no? Es decir, la sociedad del Perú de los 70 definitivamente no es pues la sociedad de los 80, los 90, ni mucho menos ahora esto en el año 2022, es cambiante, ¿no? Todos cambiamos, y nos damos cuenta. ¿Sí? Nos miramos a nosotros mismos, físicamente de pronto ya hemos cambiado, pero también las sociedades cambian, ¿sí? Desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del accionar, ¿sí? Ese tema de los escenarios nos ayuda mucho, por ejemplo, el tema del Internet, que ahora ya estamos con el Internet 5, por ejemplo, ¿no? Esto nos lleva a un segundo nivel en el entender del Estado, es decir, cuál es este marco supranacional, es decir, dónde es que luego nosotros como países, como miembros de la sociedad en general en el mundo, nos ponemos de acuerdo en determinados aspectos. Uno de estos, por ejemplo, es la Agenda 2030, ¿no? O sea, vinculado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, por ejemplo, ¿no? Donde todos hemos participado y el Perú también es miembro. Es decir, significa que esto es parte de un acuerdo. El otro es, por ejemplo, hoy Perú está a puertas de ingresar en este otro escenario llamado la OCDE, ¿no? Donde están los países de la cuenca del Pacífico, donde se establecen determinadas reglas, ¿no? Vinculadas al comportamiento del Estado, al quehacer del Estado, donde el Perú aspira a ser parte de ellos. Es más, ya somos candidatos, en cualquier momento nos deben de estar indicando que somos miembros. Sin embargo, para ser miembros del OCDE tenemos que cumplir también determinados requisitos, porque este acuerdo en la OCDE no solamente es un tema económico de importaciones y exportaciones, sino también se vincula con el quehacer de la sociedad y del Estado, básicamente, ¿no? Por darle solo una idea, uno de estos temas que ve la OCDE es que el Estado peruano no solo se comprometa, sino tenga políticas y acciones vinculadas, por ejemplo, al tema de corrupción, ya, que es un tema o sea, universal. Y por lo tanto, cuando nos evalúan para postular, nos dicen, ¿qué estás haciendo en este ámbito? Entonces, tenemos que demostrar que estamos teniendo o logrando resultados en ese tema a través de determinadas políticas, por ejemplo, ¿no? Ese es el marco supranacional. Y obviamente ya en el ámbito propiamente nacional, esto empieza todo con este acuerdo nacional,
donde a partir de este acuerdo nacional, donde está vinculado el Estado, las empresas, los trabajadores, los partidos políticos, entre todos, se establecen a partir de ese acuerdo las políticas de Estado, donde lo primero que se hizo fue tener esta visión del Perú como sociedad, ¿no? Una mirada hacia el futuro a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿sí? Que obviamente fue elaborado por CEPLAN y la presidencia del Consejo de Ministros. A partir de esto, ¿sí? Empieza un poco la idea del desencadenamiento, es decir, cómo se logra que poco a poco luego esto se implemente, ¿no? Se decante. Entonces, a partir, fíjense, de las lógicas, es que las políticas de Estado pasan a un siguiente nivel en términos de las políticas nacionales. ¿De acuerdo? Y estas políticas nacionales hoy en día ya se hace una práctica en el sentido de que los gobiernos de turno, cada vez que, eso está en la norma, en la ley, cada vez que ingresan al gobierno vía elección, tienen que también tomar esas políticas de Estado para saber identificar cuáles son precisamente estas políticas nacionales que va a implementar. Es obvio que no van a ser las 35 políticas, ¿sí? Sino que se elige en función a las prioridades y necesidades que considera, porque es una decisión eminentemente política, ¿no? A partir de estas políticas nacionales se desencadena lo que se denominan las políticas sectoriales, es decir, hay una política no solo económica, sino hay una política en la educación, en salud, que de pronto eso se lleva a la práctica en términos de las políticas sectoriales, ¿no? Por eso que se habla del tema de multisectorial, porque implica a varios, ¿no? A partir de esto se establecen los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Multianuales. Esa idea de lo multianual, ahí está comprendido el tema del largo plazo. Y obviamente ese plan estratégico nos lleva a un plan estratégico multianual, ¿no? Específico, el cual va a desencadenar luego el tema de los planes operativos, como veremos ahora, ¿no? Luego vienen las políticas regionales, fíjense, por eso que en nuestro país cuando hablamos del gobierno unitario, hablamos del gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Eso se mantiene, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales acogen precisamente las políticas sectoriales, por eso que existen direcciones regionales de educación, de salud, de agricultura, ¿no es cierto? De construcción, vivienda, o sea, cada uno tiene que adoptar precisamente o vincularse con esas políticas sectoriales y de la misma manera a nivel regional se debe de tener los planes de desarrollo regional, ¿sí? Que hoy se intentará modificarlos también, porque cuando se habla de estos planes de desarrollo regional concertado, eran una suerte, o son todavía una suerte de documentos, pero que en la práctica de pronto no están siendo puestos en valor en términos de la población. Eso, por ejemplo, ahora mismo está siendo evaluado. Y luego, obviamente, a nivel local, como un municipio, por ejemplo, tiene que tomar en cuenta las políticas regionales y también tiene que hablar del plan de desarrollo concertado, ¿cierto? Con las alineaciones que debe haber con el plan de desarrollo regional. Y obviamente ahí llegamos nosotros, fíjense, en esta escala, ¿no? Vienen lo que se llaman las políticas institucionales ya en términos, por ejemplo, nuestros, ¿no? Como universidad llegamos a estas políticas institucionales. Entonces, por eso es que en el diseño hoy de nuestro plan estratégico sigue toda esta ruta, ¿sí? Una ruta de que hay una política local, hay una política regional, hay una política sectorial a la cual nosotros nos debemos en el ámbito de la educación y también tenemos nuestro plan estratégico institucional. Y aquí hice un primer tema. Todas las instituciones, o sea, es la institución la que debe de contar con estos planes estratégicos institucionales. O sea, eso es por norma, por ley hoy en día. Pero este plan estratégico institucional a la vez tiene que ir acompañado del plan operativo, es decir, si el plan estratégico es esa mirada de 3 años, el plan operativo, su propio nombre lo dice, es la parte de ejecución de cada periodo, año, por ejemplo, ¿no? Allí un primer comentario. Hablando del gobierno electrónico, precisamente ese plan ya implementó hace un par de años y como todo proceso, esto es lento, un aplicativo
en el que, por ejemplo, nosotros como Facultad de Agronomía estamos comprendidos en esta idea del plan operativo institucional. Porque, ¿qué es lo que se hacía antes? Esto vinculado al tema presupuestario, ¿no? El dinero que se le transfiere a la universidad, pues los pliegos estaban vinculados, por ejemplo, solo al rectorado y vicerrectorados. Y hoy se intenta ir mejorando poco a poco, porque aún así ese plan sabe que esto ocurre, que la información que se muestra en el aplicativo no tiene aún las características de haber sido descentralizado. Es decir, ¿qué es lo que se espera? Está en la norma que nosotros, agronomía, por ejemplo, ¿no? Y está, fíjense, se vincula con nuestra acreditación, porque justamente en el estándar 4 nos hablan justamente del plan operativo, donde nos piden que nosotros socialicemos en la facultad, ¿no? O sea, cuáles son nuestras necesidades, en función, obviamente, a esa mirada que tenemos, esa visión vinculada precisamente a la universidad, ¿no? Entonces desarrollamos ese conjunto de actividades entre todos, se plasma en el plan operativo y luego eso tiene que ser también a su vez plasmado no solo en el aplicativo de ese plan, sino en otro aplicativo que es el tema de la ejecución presupuestal, ¿no? A donde se establecen las metas presupuestales. Eso en el SIGA, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa secuencia se intenta, repito, en un mediano plazo, que, por ejemplo, nosotros como Facultad de Agronomía podamos tener también las capacidades, ¿sí?, de poder hacer esa tarea, de manera que todas las facultades, sumando, indiquen cuál es el presupuesto, por ejemplo, de la universidad como tal, ¿no? Y podamos ejecutar. Ya, ahora bien, el primer plan estratégico nacional fue esto lo que se denomina el plan bicentenario, ¿no? Ya el 2011, ¿sí? Pensando en la idea del bicentenario. ¿Qué es lo primero que se pensó en este plan a través del acuerdo nacional? Es ponernos eso en común acuerdo de cuál era la visión, al menos del Perú como sociedad recién. Y a partir de esto, ¿qué se dijo? Bueno, ordenemos, a partir de esto tengamos primero el SINAPLAN, que exista este sistema que ordene para el tema del alineamiento estratégico, incluso hasta las instituciones, pero también generemos un conjunto de instrumentos que ayude, facilite a todos los actores a vincularse con el tema del planeamiento estratégico, es decir, que no sea exclusividad de unos cuantos, sino que esto, por el contrario, sea masivo. Entonces, hoy se cuentan con las directivas para la actualización del Plan Estratégico Nacional y por consiguiente también se tienen instrumentos para todos los planes estratégicos de desarrollo sectoriales y locales también a nivel institucional incluso, ¿no? Esta es una primera característica. ¿Qué contiene este plan estratégico de desarrollo nacional? El primero, porque ya está modificándose, como veremos ahora, porque esto fue planteado hasta el bicentenario, ¿no? Entonces, lo que se hizo es establecer seis, llamémosle, aspectos vinculados con la Carta de las Naciones Unidas en términos de los derechos humanos, ¿sí? Se acogió esto para el tema de las políticas. Entonces dijo, primero, pensemos en un tema del derecho fundamentales y dignidad de persona, que es lo primero, que para eso existe el Estado. Luego, las oportunidades de acceso a servicios. Luego, el Estado y la gobernabilidad, la economía y competitividad, por ejemplo, ¿no? Y empleo. O sea, se tiene también políticas al respecto. Luego, desarrollo regional e infraestructura y luego se pensó en los recursos naturales y el ambiente, ¿no? Eso fue la primera mirada que tuvimos en esto del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Obviamente que esto también ha tenido que ser evaluado porque ya cumplió su vigencia. Ahora, en este aspecto, este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ahora ya venció su periodo, ahora se tiene una nueva proyección, es decir, de aquí el Perú hasta el 2050. Es decir, CEPLAN ha trabajado y este documento es de conocimiento público. Ha habido una suerte de trabajos. Yo recuerdo que en la universidad también se nos convocó en una reunión para también nosotros, desde una mirada de pronto muy institucional, plantear una mirada de qué es lo que pensamos de nuestro país
para construir esa visión, ¿no? O sea, y ser evaluada la anterior. Entonces, aquí tenemos la versión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de nuestro país al 2050, ¿no? Todavía está a nivel de propuesta, ya está por aprobarse. ¿Y qué cosa contiene este documento? Es decir, nuevamente lo que se ha hecho es una mirada de la visión de nuestro país ahora pensando al 2050, tomando nuevamente la metodología, es decir, ¿qué es lo que ha cambiado hoy en día? El contexto. Entonces, nuevamente esa es una mirada del contexto. Repito, se parece mucho a lo que nosotros hacemos, ¿no? Estamos en un tema del rediseño curricular y lo primero que se hace es nuevamente el contexto, ¿no? ¿Qué hay del agrónomo hoy en día? Bueno, hoy hay muchas cosas nuevas. La formación del agrónomo ya cambió. Entonces, es esa mirada. ¿Qué cambió? ¿Hacia dónde se va mirando? Entonces, esto es similar, ¿no? Los contextos cambian permanentemente. Por eso tomamos lo que se denomina las referencias, ¿no? En este sentido, a partir de establecer este contexto de cuáles son esas prioridades, porque el contexto puede ser amplio, se establecen estrategias para lograr un resultado de una visión que queremos del país. Y en esta oportunidad se ha establecido 4 objetivos nacionales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, lo anterior eran 6. Hoy se tiene una mirada en torno a 4 aspectos, ¿no? El primer aspecto es, por ejemplo, el alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar a nadie atrás. Está ahí incluido el tema de la inclusión social, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, es la persona humana, en principio, lo que nos mueve. Luego, el otro objetivo es gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad geográfica y cultural en un contexto de cambio climático. Si ustedes dan cuenta, ahí qué cosa hay. Gestión del riesgo, cambio climático, contextos que antes no estaban y hoy sí, porque ya es una realidad. ¿Y de dónde salió este tema? Cuando uno mira, oye, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ahí está incluido, por ejemplo, estos temas. Entonces, lo que ha hecho ese plan, ¿sí? Después de conversar, dialogar con diversos agentes, diversos stakeholders, lo que ha hecho es plantear este segundo objetivo. Y un tercero es elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y la tecnología y la transformación digital del país. Ya, transformación digital. Entonces, esos son hoy tan concentrados en el tema de los recursos, ¿no? Cómo utilizarlos. Y por ahí ya nos van dando un mensaje en el sentido de que lo que se pretende de aquí en adelante, por ejemplo, es la ciencia y la tecnología. Si ustedes se ponen a pensar y hacemos una línea de tiempo, ¿desde cuándo estamos hablando del tema de los Renacid? ¿Desde cuándo estamos hablando de los Regina? Si ustedes se dan cuenta, coincide justamente con las propuestas, ¿no? Porque eso tiene que llevarse a la práctica también. Y por último, de los 6 que había, ahora hay 4. El cuarto nos dice es garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, ¿no? Un Estado efectivo al servicio de las personas en base al diálogo, a la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Ahí está, el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, hoy, si por ejemplo, la universidad quisiera plantear un proyecto de fortalecimiento institucional en términos de capacidades, infraestructuras, lo podría hacer también, seguro que sí. Ahora, recordemos que este acuerdo nacional y de él nacen las políticas de Estado, justamente empieza el año 2002. Miren, recién 2002, ahí se empezó esto en la idea de ponernos de acuerdo. Oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en qué queremos como sociedad? Porque hasta antes es como que estuviésemos navegando muy, muy a la deriva. 2002, fíjense. Entonces, empezar el 2002, creer y pretender que ya mañana nos ponemos de acuerdo, créanme, no, porque esto del 2002, recién esto termina el 2008, imagínense.
¿Cuántos años pasaron para recién ponernos de acuerdo en algunos aspectos totalmente elementales, como son las políticas de Estado, ¿no? Entonces, hay una partida de nacimiento. ¿Por qué hemos planteado esto? Como una reflexión, ¿no? 2002, es decir, estamos 2022, estamos hablando de aproximadamente 20 años, ¿no? Y alguien diría, entonces, recién hace 20 años nos pusimos de acuerdo en qué es lo que queríamos hacer. Entonces alguien diría, oiga, 20 años es pues un adolescente, un joven, ¿no? Un mozuelo todavía, ¿no? Recién empieza a vivir. Entonces, igual, entonces estos aspectos nos llevan a pensar que de pronto la primera reflexión es, wow, parece ser que hemos dejado pasar mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿y esto desde cuándo existía? Bueno, esto ya empezaba en los, los 90, ya estaban, ¿no? Y si hago un comparativo con otras sociedades, con otros países esto ya también lo hicieron, seguro también lo han hecho, en algunos casos más antes que nosotros. Eso explica, por ejemplo, un poco los desempeños, los resultados que tienen algunos países, ¿no? Las dimensiones del acuerdo nacional, un poco pensando en las políticas de Estado, que son las que se mantienen, están enmarcadas dentro de cuatro aspectos básicos, ¿sí? Existe el tema o las dimensiones de democracia y Estado y derecho, equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado y competitividad del país, ¿no? Aspectos que se siguen manteniendo desde el inicio, ¿no? Y a partir de ellas, en cada una de estas dimensiones es cuando se establecen luego las políticas, las 35 políticas de Estado. Aquí hay una síntesis de ellas, ¿sí? Ahí están las cuatro dimensiones y todas las políticas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de algo que nos corresponde, por ejemplo, del quehacer como facultad, estamos definitivamente vinculados con el agro, ¿no? Entonces, fíjense en la tercera dimensión, cuando hablamos de la competitividad del país, bajamos y hablamos de las políticas de Estado. Miren qué dice, desarrollo agrario y rural, es decir, hay una política donde seguramente nosotros como programa de estudio, de hecho, tenemos que echarle una mirada, ¿no? Porque el tema es, ¿y quién va a lograr ese desarrollo agrario y rural? Entonces, hoy el tema es, bueno, las universidades, las facultades de agronomía, las facultades de zootecnia, de forestales, ¿no? Las que están vinculadas con el mundo rural, las facultades, sociologías, antropología. Entonces, tenemos que echarle una mirada, por ejemplo, a esta política y seguro incorporarlas también en nuestro quehacer, por darles un ejemplo. Ahí están las 35 políticas, ¿no es cierto? Está también el tema de educación, también está el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Competitividad y está la política de desarrollo de la ciencia y tecnología. Entonces, estamos, o sea, como política se tiene. Por lo tanto, esto sirve mucho para luego entender por qué determinadas normas, determinadas leyes, cuando se formulan, justamente hacen un llamado a estas políticas, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que se tiene hoy en día, a partir del 2021, esto es recién, se aprueban las políticas generales del gobierno, es decir, tomando en cuenta lo que antes les decía, las políticas de Estado, cada periodo gubernamental, por norma, está en la obligación de establecer cuáles han de ser las políticas generales del gobierno para el periodo. Aquí se formulan las políticas, son 10 políticas que se formulan para el actual gobierno, por ejemplo. ¿Sí? De todas las políticas que hay, han elegido, ¿sí? De pronto por un carácter ideológico, por una orientación política, en fin, ellos han elegido y eso es un poco el derecho que les da y les asiste, ¿no? En el caso actual del gobierno. A partir de la definición de estas políticas generales del actual periodo gubernamental, se desencadenan, vienen las políticas sectoriales, lo que antes decíamos, y a partir de las políticas sectoriales empiezan las intervenciones a través de los planes estratégicos y por consiguiente a través de los planes operativos. Algunas ideas, por ejemplo, que es lo que busca el actual gobierno. El tema, por ejemplo, dice bienestar y protección social, reactivación económica, ciencia y tecnología.
recuperación y consolidación de aprendizajes, fortalecimiento institucional, democracia y seguridad ciudadana, gestión de riesgos y amenaza de los derechos, transformación digital, diplomacia nacional autónoma y democrática y Estado intercultural. Estos han sido tomadas indudablemente de las políticas de Estado, ¿no es cierto? Ahora viene el tema. ¿Cuál es entonces, en función a la propuesta de ese plan de Perú al 2050, cuál es esa mirada que se tiene ahora de la visión de esos cuatro ejes? Entonces, eso se plasma en el documento en sí de la propuesta del nuevo Plan Estratégico Nacional en estos ejes de la visión, ¿no? Indudablemente todo empieza con la persona. ¿Sí? Porque lo que se establece incluso a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible es el tema de la persona. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. O sea, hay una intención en ese aspecto. No es de este gobierno, sino del Estado como tal en el largo plazo, ¿no? Hablar de la gestión sostenible de la naturaleza y medida frente al cambio climático, que esto ya es un tema transversal en todos los países del mundo. ¿Sí? Cada vez es más notorio el tema del cambio climático, por ejemplo. Luego viene el desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, ¿no? Pensando en los aspectos de competitividad también, ¿no? Luego, sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Y luego estamos hablando de un Estado moderno, es decir, continuar con este tema de la modernización de la gestión pública, por ejemplo. Entonces son ejes que nos llevan a pensar que esto es lo que se quiere hasta el 2050 en nuestro país, hablando de un tema del marco de la descentralización, hablar de un Estado inclusivo, ¿sí? Son ejes que luego hay que llevarlos a la práctica. Ahora, ¿qué se tiene como documentos normativos y de carácter metodológico? Existe esta directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. O sea, hay toda una metodología planteada a través de ese plan donde se establecen los mecanismos y el alcance de cómo y qué se debe de lograr esta permanente actualización. Esto nos lleva a pensar entonces que si esto se hace a nivel nacional, con mucha mayor razón a nivel institucional, ¿cierto? Lo que antes le decía, esas actualizaciones que pasa por un tema de evaluación, por ejemplo. Ahora, algo que ya nos vincula a nosotros. ¿Cómo es que se plantea este ciclo del planeamiento para la mejora continua? Sí, porque esa es la idea. Tú vas a evaluar, vas a obtener un resultado, evalúas, pero ¿cómo es que luego se incorpora? ¿Sí? ¿Cómo es que se establece esta mejora continua? Para esto tenemos que recordar nuevamente que en el ciclo del planeamiento estratégico tienen las etapas donde empieza primero el futuro deseado, crear de manera compartida este futuro deseado entre todos, o sea, hacia dónde queremos llegar. Y luego viene el tema de las políticas y los planes coordinados, es decir, que eso tiene que plasmarse en instrumentos que procuren que se cumplan luego en ese periodo de tiempo. Y esos son los planes, las políticas y los planes. Si ustedes recuerdan, colegas, en esta reunión que tuvimos, sí, viendo el tema precisamente de la visión de la facultad, también vimos las políticas, ¿no? Costó mucho, sí, pero de alguna manera eso es lo que pensamos nosotros. Tenemos políticas de calidad, tenemos políticas de enseñanza-aprendizaje, tenemos políticas de investigación, ¿sí? Tenemos, por lo menos entre nosotros, nos hemos dado esa molestia de decir, esto es lo como facultad, lo que queremos, ¿no? Y eso justamente es lo que nos piden en la acreditación, es decir, cómo tú desarrollas tu accionar si de pronto no lo tienes planteado, ¿sí? Hoy día, en la reunión que tuvimos, uno de los colegas decía, no, pero hay una práctica de iniciativa de un docente que parece que cuadra con esto. Efectivamente, sí. ¿Qué nos dijo, si ustedes recuerdan, la maestra, ¿no? ¿Y por qué eso no lo institucionalizan? Si tienen alguna política, entonces incorpórenla, porque ahí está. Si no hay políticas, créenla para incorporar lo otro. Eso es un poco hoy y llamémosle el mecanismo, ¿no? Por eso que necesitamos de las políticas y esas políticas se plantean luego
en los planes. Y luego, obviamente, viene el tema de la ejecución, es decir, todo lo que estamos planteando en los planes hay que ejecutarlo, ¿no? Y obviamente para el plan, como veremos ahora, ahí tenemos al lado los planes operativos. Y obviamente luego viene el tema del seguimiento y evaluación para la mejora continua. Y esa es la etapa, yo diría, crucial, porque después de una ejecución, después de haber hecho algo institucionalmente, tiene que necesariamente existir un tema de evaluación. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se evalúa? Indudablemente, colegas, como antes decíamos, para esto se tiene que construir primero un conjunto de indicadores para la gestión y a partir de ellos establecer la trazabilidad que se debe de tener de este indicador. ¿Cuántas publicaciones en revistas indexadas tenemos? Tal año, 2, tal año, 4, tal año, 3. Entonces ahí estamos mostrando una trazabilidad de la implementación de las políticas. Entonces, si ahora hay más artículos científicos, ¿a qué se debe? ¿Al entusiasmo de los profesores? No, de pronto la política, de manera que hay todo un procedimiento que se les da incentivos, se les ayuda, se les facilita, se les da movilidad, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser en función a ese plan, ese resultado, ¿no? Entonces, evaluamos. Y viene el tema, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo es? Entonces tenemos que evaluar definitivamente de que esos mecanismos no están funcionando y hay que corregirlos. Para eso sirve esta etapa, ¿no? Por eso que luego viene el tema de la imagen del territorio actual, es decir, cómo es que vamos modificando esa realidad, ¿no? Y eso nos lleva al conocimiento integral de la realidad en el sentido de las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí de este periodo? Cómo puedo mejorar el próximo periodo. Eso es un poco la idea de este ciclo. A partir de esto, recuerden que estamos viendo el tema de la mejora continua, ¿no? Entonces, esto es el tema del día de hoy, colegas, un poco de manera sucinta, en la idea de pensar cuáles son esas estrategias que nos llevan a pensar en la idea del planeamiento estratégico, que en realidad, como decíamos en antes, es un momento, yo diría, de calma, ¿no? De reflexión entre todos y cada uno de nosotros, de manera de ubicarnos institucionalmente como programa de estudios, es hacia dónde queremos llegar como programa de estudios. Bien, si aquí, hasta aquí tuviésemos algún comentario, sería interesante empezar una ronda de intervenciones, colegas. Juan ¿Ninguno? Carlos, buenas noches. Colega, Andrés, buenas sí, noches. ¿cómo estás? Te escuchamos, Andresito. Permíteme un comentario respecto al tema de hoy, ¿no? Eh, el nombre lo dice, ¿no? Planificación estratégica. Pero ¿cuán estratégica es la planificación cuando no vemos eficiencia en el POI, por ejemplo, ¿no? O sea, cada POI debería estar al 100% cuando se hace la evaluación, se presentan los resultados. Según tu experiencia, ¿qué nos está faltando? Porque es importante para la acreditación, ¿no? Si una unidad académica como es la facultad o la carrera no tiene un buen planeamiento estratégico, los mejores proyectos no van a poder ser ejecutados, ¿no? No sé, será puntualizar, priorizar actividades en el POI en base al plan estratégico de la universidad, ¿no? Los actores deben ser un poco más reales, porque a veces en el POI ponemos actividades que nunca lo vamos a hacer. ¿Qué opinas sobre eso? Gracias. No, a ti, Andresito. Miren, colegas, vamos a ver un poquito de este tema del POI, ¿no? En la sala de pronto hay algunos colegas también, incluso el personal administrativo, que en más de una oportunidad de pronto participó en el tema del POI, ¿no? En algún momento, déjenme contar mi experiencia, también estuve en la comisión de planificación, ¿no? Entonces, por ahí, darse la molestia, el trabajo, ¿no? Un poco así, medio embrionario, medio a ciegas. No, tienen que hacer sus actividades, tienen que plantearlos. Y después salió recién un formato. Y sin embargo, yo recuerdo que la primera vez que hicimos algo concienzudo, reuniéndonos, planteando, yo escuché a algunos colegas que me decían, oye, Juan Carlos, pero eso lo venimos haciendo en la facultad, pero hace años, y no funciona. Entonces dijimos, no, pero si es un documento interesante, vamos a hacerlo, desde el punto de vista de pronto académico, sí, ¿no? Pero claro, luego
llegaron las aprobaciones y de pronto uno dice, ¿y ahora para qué sirve esto, no? Y cuando de pronto en un inicio vienen los desencantos, ¿no? Darte cuenta, por ejemplo, que eso que nos había pedido, que sea muy participativo y todo lo demás, caía en saco roto, pues, roto porque llegaba a las instancias, en este caso a la oficina de planificación, y de pronto era un documento más, que en la práctica, estoy hablando de aquí a unos 10 años atrás, que en la práctica no sería para nada. Y mantenían ahí archivado. Y claro, lo interesante era que después te decían, evalúa tu POI, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿qué voy a evaluar si no hemos ejecutado nada, si no hay dinero? Y de pronto cuando decíamos, oigan, yo recuerdo una vez que en paz descanse nuestro coleguita Carlos, perdón, Pepito Calderón, estaba planificado sus días de campo. Y él pedía por lo menos un dinerito para hacer unas fichitas mínimo, ¿no? Unas tarjetitas, algo de divulgación, ¿no? Unos trípticos. Y recuerdo que fuimos a apoyarle en ese entonces, recuerdo con la maestra Doris, y le pedimos, ¿no? Al personal, al que estaba encargado del tema de presupuesto, digo, oigan, pero necesitamos dinero para nuestro día de campo. Y resulta que por primera vez yo escuché algo que me resultó gracioso. Y eso está en su POI. Y yo recordé porque el que hacía era yo. Y por una, qué sé yo, una casualidad, Pepito me decía, Juan Carlos, quiero que lo incluyas con la experiencia de no. Ok, lo incluimos. Y le dije, sí, sí está. Y de pronto dijo, a ver, voy a verificar. Era como si se tratase de no darnos, ¿no? Voy a verificar. A ver, déjame un rato. Comenzaron a ver y dijeron, ah, sí, efectivamente sí está. Y ya, ¿saben qué? Se le va a dar un dinero. Y de pronto entendí algo, ¿no? Que si funcionase todo a la perfección, de pronto tendríamos que utilizar recursos económicos. Sin embargo, eso también fue un desencanto porque luego cuando empezamos a hacer algunas actividades, y hoy, por ejemplo, en el ámbito de la acreditación, cuando empezamos a presentar propuestas de necesidades formales, reales de la facultad, chocamos con la misma realidad. Está en su POI y dijimos, sí, está en el POI. Eh, y de pronto cuando nos decían, pero tiene que traer con el SIGA, así que apoyarnos, por ejemplo, con Jesús, ¿no? Ayúdame Jesús con el SIGA, ya está, maestro ahí, y ya está el pedido. Y de pronto, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Pero no se supone que en el POI luego hay una meta presupuestaria que ustedes determinan. No, mire, esos son con sus recursos de ustedes. Pero ¿qué recursos tenemos si no hemos generado nosotros, ¿no? Tenemos que un dinerito, poquito a nivel de los estudiantes, lo que se establece, pero no es mucho. Eso es todo lo que hay. Entonces vienen los desencantos, ¿no? Entonces la reflexión es, ¿qué pasó? ¿Por qué no funciona entonces? Bueno, esa realidad de la información que yo sí tengo es que precisamente ese plan, sabiendo que esto ocurre, les comentaba que hace 2 años recién está implementando lo que se llama los centros de costo. Es decir, agronomía va a ser un centro de costo. Y como centro de costo tiene que contar con una codificación donde se asigne presupuestos. ¿Sí? Un segundo comentario fue en este proceso de acreditación. A inicios de este año, recuerdo que con el decano, con consejo de facultad, exigíamos una reunión con el rector y por las necesidades que teníamos pues de la ambientación, los arreglos de la infraestructura, queríamos que se nos atienda, ¿no? Entonces, en una reunión virtual, el rector y recuerdo su DGA nos dijeron, pero ustedes, ¿de qué se quejan? Pero ustedes tienen plata. Todos nosotros nos miramos en la pantalla, ¿no? ¿De dónde? Y nos dijo, mire, yo veo aquí en el POI que ustedes tienen 500, casi 600,000 soles. Y todos nos quedamos fríos, ¿no? 600, sí, ahí tienen, es que no me pidan nada. Y al rato me llama el decano y me dice, oye, Juan Carlos, ¿cómo? ¿Tú no sabías que había eso? Y yo me río. Oye, Efraín, le digo, pero ¿cuándo funciona ese POI? Así que inmediatamente, no, pero dice que hay plata. Vamos a ver una cosa, vamos a hablar con el dueño de la plata, vamos a hablar con el de planificación. Así que lo llamamos y le preguntamos, ¿cómo es esto del POI? Y se rió, dijo, ¿quién les ha dicho que hay plata? ¿El rector? Nah, no hay nada, pues eso ya ustedes ya lo saben, ¿no? Todavía eso está en un proceso. De aquí a unos años todavía, cuando se tenga la formalidad de los centros de costo, de las metas presupuestarias, poco a poco recién ustedes se les va a ir dando un recurso. Por ahora no, por ahora no. Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo te traigo en ese aspecto, Andrés? Que en realidad
Esto sigue siendo un proceso, pero a veces los procesos a veces nos debilitan, ¿no? Sabemos que eso se tiene que instaurar, se tienen que realizar y de pronto a veces nuestras ganas, nuestra buena voluntad a veces se quiebran, ¿no? Porque es una desazón pretender hacer bien las cosas y cuando llega a esa instancia es como un arma de doble filo, ¿no? Por una parte no le dan la importancia y cuando no te quieren atender, sí le dan la importancia. Si no está en tu POI, no hay. Si no está, pero ¿qué vamos? Si ni siquiera funciona, ni siquiera ustedes nos permiten utilizar recursos. Y de lo que yo sí sé en esta última etapa, y que sí, pues lamentablemente ahí funciona el tema de las relaciones personales, ¿no? De cuánta amistad existe con los que tienen el dinero para que nos atiendan, ¿no? De lo que sabemos, por ejemplo, hoy es que hay un proceso, hay una licitación, es una LP para todo lo que es la Facultad de Agronomía. ¿Sí? De todo, el pabellón, ¿no? Pintura, tarrajeos, sistema eléctrico, incluso nuestra ambientación, ¿no? La división de las oficinas, la biblioteca, o sea, está bastante muy bien, nuestra necesidad bien planteada. Y esto ha sido llevado ya a una licitación. Y de pronto cuando nos dicen, oigan, pero eso no está incorporado en el POI, le hemos dicho, no, porque no nos correspondía eso, ¿a quién le corresponde? Eso ha sido incluido, por ejemplo, en el caso de infraestructura de la universidad, porque eso es parte del mantenimiento. Así que por ahí, en otras palabras, ellos manejan esto, ¿no? Lo que nos interesa, siempre hemos dicho, es ver resultados, ¿no? Que se vea que efectivamente las necesidades nuestras están siendo atendidas, claro, y a veces nos entrampamos con estos detalles, Andrés, que seguramente tú lo habrás vivido cuando nos quedamos solo en la burocracia. Entonces, la reflexión que hago es, nosotros como facultad de pronto estamos en un despertar, en una idea de hacer las cosas bien y la estamos empezando a hacer. Sin embargo, a veces nos vamos a chocar con ese otro muro inmenso, ¿no? Que es la institución como tal, cuando de pronto no se está entendiendo también que esto tiene que ocurrir con ellos, ¿no? Y el otro aspecto es que a nivel del Estado, a través del Ministerio de Economía, por ejemplo, y hay algunas cosas que se vienen impulsando poco a poco, y presionando a las instituciones públicas de que se cumplan, como este tema, por ejemplo, del manejo del POI y que sea cada vez más eficiente. Eso es la experiencia que yo tengo, mi estimado Andrés. De pronto alguien más en la sala le gustaría intervenir. Gracias, Juan Carlos. ¿De qué, Andresito? En la sala está nuestro colega Jorge, y Jorge ahora está justamente en la gestión, ¿no? De pronto Jorge nos puede contar ahora la experiencia que ahora mismo él tiene, ¿no es cierto? Jorge, buenas noches. Jorge, parece que tiene dificultades también, Jorgito. Esas son las experiencias que traemos con nosotros, colegas. Y ustedes también en la gestión que han hecho, porque esto no es de ayer ni de días, ya tiempo atrás, todos hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Entonces, lo que yo sí estoy convencido, colegas, es que en la medida que nosotros como facultad comencemos a encarrilarnos bien en estos procedimientos, creo que la fuerza, creo, de la voluntad nuestra va a ocasionar también indirectamente algunos cambios, ¿no? Hemos conversado con algunas otras facultades acreditadas, llámese trabajo social, y nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Dicen, nosotros tenemos claro el camino, el panorama, los procesos, pero sin embargo, a nivel institucional no se están produciendo de la misma manera los cambios. Entonces, tenemos que estar en esa permanente, ya verlo de esa manera, ¿no? Una permanente lucha porque las cosas funcionen lentamente a favor nuestro como programa de estudios. Y esto creo que va a ser una suerte de persistencia en el tiempo, ¿no? Bien, si alguien más tuviese algo que contarnos, por ejemplo, una mirada del personal administrativo es clave aquí, por ejemplo, ¿no? Saber que ellos mismos viven, están dentro del proceso y a veces, yo siempre digo, cuando nos ponemos ya la camiseta de agronomía, le empujamos este coche llamado agronomía,
con el personal administrativo, cuando nos apoyan, están ahí, también hay desazón en ellos, ¿no? Porque también se frustran de saber que queremos hacer bien las cosas y cuando no sintonizan con lo que queremos o cuando se alejan de lo que queremos, a veces pues nos va a ocurrir esto, ¿no? Esto por eso que es parte de un proceso. Bien, si alguien más quisiera intervenir, por favor. Listos. Entonces, miren, colegas, nuevamente en el aula virtual, esta presentación va a estar, la actividad nuevamente va a estar pendiente hasta la siguiente sesión. Va a haber una actividad muy cortita, sin embargo, vamos a aprovechar algo y a ir formando desde esta semana los grupos de trabajo. Eh, a través de este canal, podríamos perfectamente utilizar los mensajes entre los que ya estamos, en la idea de formar grupos de trabajo, ¿sí? Porque de hecho, al final van a haber dos trabajos grupales muy sencillitos, muy básicos, ¿sí? Que intenten ir plasmando estos aprendizajes. Entonces, para eso ya necesitamos formar los grupos de trabajo. Entonces, hay una propuesta de 3 integrantes por grupo que puede ser un poco un chocolateo, ¿no? Podemos vincularnos también con el personal administrativo, entre todos nosotros. 3 integrantes. Fíjense quiénes estamos ahora en la sesión, ¿sí? Obviamente hay algunos colegas más que por alguna razón no están, pero permanentemente estamos aquí. Por ejemplo, está Amador, está Andrés, está Ángel, está Caleb, está Milagros, está Carlitos Yaña, Jesús Bendezú, Jorge Amaya, Nilda, está Paul, está Susan, está Yarleni, ¿no? Que ya sabemos que permanentemente estamos en este evento. Podríamos ir formando grupos de 3, así que tenemos también toda una semana hasta la próxima para anunciarlo, ¿no? Con quién me gustaría formar grupos para el trabajo que ya se viene. Ese trabajo está en la semana 5, por eso estamos semana 3, la siguiente semana 4, que se va a explicar de qué trata esa actividad grupal para la semana 5. Entonces necesitamos toda esta semana de reflexión en que ustedes formen los grupos. Entonces la próxima sesión lo vamos a anunciar, vamos a formar los grupos, ¿de acuerdo? Para que luego en el aula virtual también estén formados las entregas por grupo, ¿de acuerdo? Ese sería el encargo que le damos a ustedes. ¿De qué tratan esas 2 actividades grupales? Fundamentalmente es vinculado al quehacer diario nuestro, ¿no? Como por ejemplo el tema del plan estratégico de la universidad y lo nuestro en el ámbito de nuestra misión visión, ¿no? Entonces, hacer un match, ¿sí? Una pequeña matriz, por ejemplo, y un comentario. Son cosas muy básicas, ¿no? Eso es, por ejemplo, el siguiente trabajo grupal, que será la semana 5, y la última que es para la semana 10. Así que eso está previsto en el calendario. Y esta semana seguimos teniendo una actividad individual muy sencillita también vinculado al tema que hemos visto el día de hoy, ¿de acuerdo? Este material también ya se va a hacer entrega en el aula virtual, al igual que el vídeo de esta sesión en nuestra plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí nuestra sesión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si no hubiese mayores inquietudes, nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y como siempre, a seguir cuidándonos. Gracias. Buenas noches, colegas. Gracias. Listo. Buenas noches.